Inspirada en la vida real de Jerzy Gorski, esta historia narra el extraordinario camino de un hombre que en 1978 llevaba 2 años sumido en el consumo de sustancias, viviendo en un ciclo de detención y autodestrucción. Al conocer y enamorarse de una joven, la arrastra a su mundo, a pesar de la oposición de su padre, jefe de policía. El giro llega cuando descubre que ella espera un bebé, momento en que empieza a confrontar las causas de su caída. Jerzy emprende un largo camino de rehabilitación. Motivado por el amor por su hija, aunque inicialmente no puede reconocerla, se dedica al deporte, enfrentando obstáculos que parecen insuperables. Esta historia está basada en hechos reales y describe la derrota y la victoria de un hombre que ya no tenía esperanza. Mi nombre es Jerzy. Para 1978 llevaba 2 años inmerso en el consumo, y casi todos los días era detenido o a punto de serlo, hasta que un día conocí a una chica y me enamoré de ella al instante. Cuando empezamos a salir, la conduje al lugar donde se congregaban los consumidores, y esa misma noche la arrastré a mi mundo. Mientras yo me sentía conforme con mis acciones, un hombre irrumpió en el sitio y me derribó de un golpe. Era el padre de mi novia, además de jefe de policía. Pero a pesar de la advertencia, no le hice caso. Poco después salí de la comisaría con un amigo y bajé las escaleras dispuesto a seguir causando disturbios. El jefe estaba furioso, a punto de explotar. Mi novia aprovechó la situación para escapar. Aún así, seguimos con la misma vida, disfrutando sin medida en un sótano húmedo. Aunque el jefe me llevaba constantemente a la comisaría para darme una lección, eso no fue suficiente para separarnos. Ella incluso hacía todo lo posible para sacarme en libertad. A veces, cuanto más se oponen los padres, más los jóvenes sienten que su relación es inquebrantable. Esa existencia vacía se prolongó durante 2 años, hasta que ya casi no aparecía nadie más. Un día, mi novia salió corriendo y empezó a vomitar en la calle. Yo, encorvado y tambaleándome, la seguí hacia afuera. Al verla tan mal, la abracé con preocupación e intenté calmarla, pero al instante me di la vuelta y me alejé para recoger un cigarrillo que alguien había tirado. En ese momento ella entendió que en mi corazón ni siquiera ella valía más que ese porro. Desesperada me empujó lejos. Yo, desconcertado, le pregunté qué pasaba. Tras unos segundos de silencio, me confesó con rabia contenida que estaba esperando un bebé. Me quedé a su lado, pero al verla marcharse, mi expresión cambió de sorpresa a alegría. Corrí a mi casa, emocionado, pero al entrar me encontré con una escena cruel. Mi madre estaba siendo golpeada por mi padre, que estaba borracho. Intenté separarlos, pero mi padre me lanzó contra la cama. Todos los rencores acumulados durante años estallaron. Tomé una foto de mi infancia, donde aparecía recibiendo un premio, y se la tiré con ira. Le grité que me había arruinado la vida, que tantas veces me dijo que no valía nada que terminé creyéndoselo. Ahora veía que quien estaba destruido era él mismo. La violencia en casa y ese desprecio constante habían sido una de las causas de mi caída. Después de la discusión, mi padre tomó mi bicicleta favorita, aquella que tanto apreciaba de niño, y la tiró fuera de la casa. En ese momento, al caer la bicicleta y destruirse, pareció también romperse lo último que quedaba en esa familia y también la poca esperanza que me quedaba en la vida. Cuando fui al hospital a que me cosieran una herida, sentí de nuevo la necesidad de consumir. Aprovechando un descuido, me colé en la farmacia y me llevé varios medicamentos potentes que encontré. La doctora regresó y me atrapó en el acto. Poco después terminé en prisión. Allí tuve que soportar un dolor intenso por la abstinencia, como si algo me destrozara el pecho por dentro. Además, por las noches era intimidado por otros reclusos. No fue hasta que mi madre me visitó que me enteré de que mi novia pensaba interrumpir el embarazo para marcharse de ese lugar y empezar una vida nueva lejos de todo. Desesperado por evitarlo, tomé una decisión extrema. Me hice daño a mí mismo para obligarlos a llevarme al hospital. Cuando desperté, ya estaba allí. A pesar del dolor de la operación, me levanté como pude y salí tambaleándome hacia la calle. Al cruzar la puerta, me encontré con el padre de mi novia. El jefe me preguntó a dónde pensaba ir y me dijo que sabía perfectamente por qué había hecho eso en prisión. Le pedí que me dejara hablar con ella y le conté que estaba embarazada. El jefe quedó impactado por la noticia. Unos meses después, salí de la cárcel. Sin perder tiempo, corrí hasta la casa de mi novia,
pero la zona estaba llena de policías y patrullas. Sin saber cómo acercarme, volví al sótano húmedo, donde siempre me escondía, como si fuera un animal que regresa a su guarida. Allí le comenté a mi amigo que pronto pensaba dejar esa vida atrás. Él me dijo que le sorprendía verme tan sumido en ese mundo, porque yo había sido un atleta con futuro, con familia y pareja, mientras que él se sentía totalmente solo y si un día desaparecía, nadie se daría cuenta. Le respondí que quería cambiar porque iba a ser padre, que quería recuperar el respeto de mi novia y de mi futuro suegro. Pero después de hablar, ambos volvimos a perdernos en la misma nube densa. Cuando desperté, mi amigo ya había fallecido, aunque al principio pensé que solo estaba descansando. No fue hasta que la doctora Ava levantó la sábana y comentó que era la 10ª persona ese año que perdía la vida por ese estilo de vida destructivo y que el próximo podría ser yo, que sentí un miedo profundo. Salí corriendo del hospital como si hubiera perdido el alma. El funeral de mi amigo fue triste y con poca gente. Además del sacerdote, solo había unos cuantos conocidos en la misma situación. Lo que no esperaba era ver a mi novia allí, junto a su padre. Al encontrarnos, acaricié con cuidado su vientre. Me alegré al comprobar que la niña seguía viva, pero mi suegro, lleno de rabia, me empujó hacia la tumba. Al mirar a mi novia solo pude ver reproche en sus ojos. Había perdido la confianza y las expectativas de todos. Después de tantos golpes, decidí intentar alejarme del consumo por mi cuenta. Pero no es sencillo romper con una dependencia de tantos años. En casa soportaba dolores intensos que ni siquiera el alcohol podía mitigar. Muchas personas en esa situación desarrollan trastornos mentales y yo no era la excepción. Cuando ya no aguantaba más, llegué a un punto tan bajo que sentí que no quería seguir adelante. En mi mente, esa versión destruida de mí mismo intentaba convencerme de seguir en el mismo camino. Aún así, tomé la decisión de despedirme del mundo. Por suerte, mi madre me descubrió justo a tiempo y me llevó al hospital. Al despertar, vi de nuevo a la doctora Ava junto a mi cama. Esta vez, lo primero que hice fue pedir ayuda con sinceridad. Con el apoyo de Ava, apagué el último cigarrillo de mi vida y entré al centro de rehabilitación. En ese momento, mi destino empezó a cambiar. Allí cada día sufría los síntomas de la abstinencia. Cuando sentía que iba a fracasar, sacaba la foto de mi novia y la miraba, para recordar por qué estaba luchando. Como recién llegado, me tocaba hacer los trabajos más duros. Evitaba mirarme al espejo por miedo a volver a caer. Ni siquiera terminaba mis tareas cuando el entrenador ya me llamaba para que saliera a correr. Años de abuso habían dejado mi cuerpo agotado. Después de medio circuito, ya estaba sin aire y terminé colapsando, incluso llegué a sangrar por el esfuerzo. Alguien intentó ayudarme, pero el entrenador pidió que esperaran. Al final, me levanté por mis propios medios. El entrenador me miró con respeto. Entendió que, al final, nadie podía vivir este proceso en mi lugar. Con el tiempo, me volví más hábil en mi trabajo. Por las noches, mientras todos dormían, me levantaba a hacer flexiones en silencio. Durante los entrenamientos ya no me quedaba atrás, e incluso empecé a adelantar a otros. Un año después, mi cambio era evidente. El entrenador me consiguió un trabajo limpiando una piscina. Al poco tiempo, el encargado del lugar quedó impresionado por mi esfuerzo y me permitió entrenar natación después de terminar la jornada. Cada noche, al volver al centro, pasaba por revisiones muy estrictas. Un día, mientras estábamos en eso, se escuchó un grito desde arriba. Todos corrimos a ver qué ocurría. Un compañero había recaído y después había decidido rendirse por completo. Al día siguiente, el entrenador reunió a todos en el patio y dijo que aquella tragedia estaba relacionada con la falta de fuerza interior. Le respondí que quizá también influían los métodos del lugar. El entrenador insistió en que se trataba de debilidad. Luego levantó la manga y mostró una cicatriz en su brazo, dejando claro que él también había pasado por algo similar. Después sacó la foto de mi novia, que estaba escondida entre mis cosas. Según las reglas del centro, debía ser degradado al nivel de recién llegado y volver a raparse la cabeza. Le expliqué que nunca había olvidado la razón por la que estaba allí, pero el administrador me dijo que no confiaba en mis palabras. Aunque no comprendía del todo la lógica del sistema, seguí entrenando. Ahora nadar me resultaba más natural, y correr ya no era un tormento. Un día, con lo que ganaba en mi trabajo, conseguí una bicicleta de segunda mano.
Volví a sentir esa libertad de mi infancia al pedalear por el bosque. Un año más tarde, quise participar en una competencia de ciclismo. Descubrí que se trataba de un Ironman de distancia corta, 700 metros de natación, 5 kilómetros de carrera y 20 de bicicleta. Como ya estaba allí, decidí inscribirme para poner a prueba el resultado de mi entrenamiento. Cuando llegué a la meta, todos habían ido. Pero me arrodillé, miré al cielo y empecé a reír. No era risa de derrota, sino de alegría. Sentía que mi vida por fin había recuperado rumbo y que había superado un límite que parecía imposible. Sin embargo, el conflicto interno no había desaparecido. Al mirarme al espejo, aún veía esa versión caída de mí mismo, que me invitaba a abandonar todo otra vez. En un arranque de frustración, rompí el espejo con una silla. Pero no era tan fácil deshacerse de mi propia sombra. Con el tiempo, me ascendieron al nivel de maestro. Ahora podía comer en la mesa y visitar a mi madre. Entonces, un antiguo amigo con el que antes me reunía para consumir fue a buscarme, pidiéndome que lo acompañara a ver algo. Como las normas del centro eran claras, mi madre me dijo que, si me iba en secreto, nadie se enteraría. Pero ya me había acostumbrado a respetar las reglas. Al final, fue mi madre la que bajó. El amigo quería anunciarme que la salud de mi novia estaba al límite por todos los excesos de nuestro pasado. Cuando llegué al hospital, vi a la mujer que amaba en una cama, conectada a aparatos y sin fuerza, y supe que en parte era por culpa de mi pasado. Me llené de tristeza y arrepentimiento. Por más que la besara con cariño, sentía que no era suficiente. Al marcharme, vi a una niña sentada cerca de la puerta. Sentí una conexión inmediata con ella. En ese momento, el padre de mi novia apareció y la tomó en brazos. Le pregunté su nombre, y el jefe me respondió que no era mi hija. Así entendí que todavía no tenía derecho a reclamar nada. De vuelta en el centro, el administrador me preguntó si tenía algo que confesar. Le conté que había ido al hospital a ver a mi novia, que ahora estaba en estado vegetativo, sin posibilidad de hablar. El entrenador me respondió que eso no cambiaba las reglas. Durante la recuperación no debía confiar en mí mismo ni en mis emociones. Si quería quedarme, tenía que raparse, ponerme el uniforme y sentarme en el suelo como cualquier recién llegado. No sabía cómo descargar tanta frustración. Esta vez decidí rebelarme. Insulté al entrenador y abandoné el centro lleno de ira. Al día siguiente fui a la casa de mi novia y me enteré de que ella había fallecido. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Volví al sótano húmedo de siempre. El sofá viejo, las jeringas. Cada objeto parecía contar la historia de una juventud desperdiciada. De todos los que habían pasado por allí, yo era el único que seguía con vida y había logrado alejarse de ese mundo. Llevé flores a la doctora Ava para agradecerle y luego regresé al centro. Esta vez no querían dejarme entrar. Me quedé bajo la lluvia sin saber a dónde ir. En ese momento, el viejo administrador me llamó desde el coche y mantuvo conmigo una conversación que recordaría para siempre. Me dijo que ni siquiera sabía rendirse, que así era imposible avanzar. Me preguntó qué clase de recuperación era aquella, y si, en caso de que alguien me hubiera ofrecido algo el día anterior, podría asegurar que la habría rechazado. Me dijo que, para confiar en mí, necesitaba ver que tenía una meta clara. Solo una voluntad muy fuerte podía mantenerme firme. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban en silencio, entré con la cabeza rapada. Había decidido volver a empezar como recién llegado y sentarme en el suelo. Apenas probé unos bocados, sonó la campana que llamaba a todos a la sala principal. El administrador sacó una hoja y me la entregó. La tomé sin entender, pero al leerla, me di cuenta de lo que significaba. Comprendí que solo enfrentando el inicio una y otra vez podía abrirme un futuro real. Visité la tumba de mi novia y lloré de arrepentimiento, pero sabía que la vida seguía. Al marcharme, vi a mi suegro y a mi hija acercándose. Tomé mi bicicleta y me escondí, observándola desde lejos con una mezcla de cariño y dolor. Un día, mientras nadaba, el encargado de la piscina notó que tenía una resistencia especial y empezó a guiarme de forma más profesional. Me dijo que, con ese nivel, podría llegar a ser campeón, quizá incluso campeón del mundo. Mis tiempos en el agua mejoraron rápidamente y mi condición física subió de nivel.
Participé en una carrera local de ciclismo y gané el primer lugar. Después, el encargado me preguntó por qué no intentaba un Ironman en Estados Unidos, donde cada año había gente que no terminaba la prueba. Aquello despertó mi curiosidad. Pregunté cómo podía participar. Me dijeron que primero debía romper un récord en otra prueba. Desde ese momento, mi vida tuvo un nuevo propósito. Entrené con gran intensidad. Los exámenes médicos mostraban que mi salud había superado la de la mayoría de las personas. Averick se sorprendió y me llamó un verdadero milagro. Con los años también fue naciendo una relación especial entre Ava y yo. El tiempo avanzó hasta 1988 y sentí que estaba listo. Fui a la comisaría a pedir ayuda. Al verme, el jefe me advirtió que, si iba por su hija, me olvidara del tema. Le expliqué que aún no estaba preparado para eso, que primero debía ser responsable. Prometí que, cuando llegara el momento, haría todo lo posible por ella. En realidad, había ido a pedir que cerraran algunas calles para simular un triatlón completo. El jefe aceptó y me ayudó. Completé la prueba y rompí el récord europeo con un tiempo de 9 horas y 13 minutos. Poco después recibí una invitación para participar en el Ironman. El club local me dio un uniforme profesional y ofreció pagar mis gastos de viaje. Parecía que todo iba bien, pero una noche, mientras entrenaba, un coche me atropelló. Me llevaron al hospital. Una enfermera, sin revisar mi historial, me aplicó un analgésico muy fuerte. Para alguien en recuperación era como abrir de nuevo la puerta del infierno. Ava se dio cuenta y reaccionó rápido, pero esa dosis fue suficiente para despertar mis viejos demonios. Esa noche, sentí como el dolor regresaba con fuerza. Nadie sabía si esta vez lograría resistir. Cuando estaba a punto de quebrarse, tuve la sensación de ver a mi hija junto a la cama. Ese pensamiento me ayudó a calmarme poco a poco. El cariño por ella me dio la fuerza que necesitaba. Luego llegó otro golpe. Los médicos dijeron que no volvería a estar al 100% y que competir sería casi imposible. Me sentí hundido. Pero el jefe, el mismo que había dudado de mí tantas veces, apareció para animarme. Me ayudó a conseguir un pasaporte para viajar a Estados Unidos y me dijo el nombre de mi hija. Ese simple detalle volvió a encender mi determinación. Ante la mirada incrédula de todos, empecé a intentar ponerme de pie. Me agarraba a las barandas y avanzaba poco a poco. El recuerdo de mi hija me empujaba a no rendirme. Entrenaba los brazos hasta quedar agotado. Caminaba con muletas hasta que las piernas me temblaban. Los pasillos del lugar se convirtieron en mi pista de lucha diaria. Con el tiempo, pasé de dar pasos vacilantes a caminar con más seguridad. 270 días después, logré lo que muchos consideraban imposible y volví a superar un límite. Para entonces, faltaba menos de un mes para la competencia, pero los organizadores decidieron cambiar las reglas y duplicaron la distancia. 8 kilómetros de natación, 360 de bicicleta y 84 de carrera. Era una prueba que agotaba incluso a los más fuertes. Ya tenía varias lesiones, así que todos me pedían que renunciara. Incluso el jefe me dijo que ya no tenía nada que demostrar, que mi vida había cambiado y no necesitaba arriesgarse de esa manera. Le respondí que no se trataba de demostrar algo a los demás, sino a mí mismo, que me había costado demasiado llegar hasta ahí como para detenerme ahora. El jefe me recordó que el viaje era peligroso, que podía no regresar, pero el pasaporte ya estaba listo, y no quería que mi hija creciera sin un ejemplo de lucha. El club, pensando que me retiraría, me quitó el apoyo económico. El entrenamiento intenso reactivó viejos problemas físicos y en ocasiones me hacía escupir sangre. A pesar de todo, no renuncié a mi objetivo. Con la ayuda de mis amigos, reuní el dinero necesario. Llegó febrero de 1990 y el campeonato mundial comenzó. Al sonido del disparo, todos se lanzaron al mar. Avancé con fuerza y logré colocarme en cabeza, pero las secuelas me hicieron tragar agua y me hundí. El equipo de rescate me sacó a tiempo y me subió a una lancha. Tras recuperar un poco el aliento, volví a lanzarme al mar. Cuando llegué a la orilla, llevaba unos 10 minutos de desventaja. Sin perder tiempo me cambié y subí a la bicicleta, mi especialidad. Los 360 kilómetros de ciclismo fueron casi un espectáculo para mí. Adelanté a un rival tras otro y terminé esa etapa en primer lugar. Solo quedaban 84 kilómetros de carrera.
Aunque iba adelante, mi cuerpo estaba al límite. A 8 kilómetros de la meta, las piernas empezaron a fallarme y solo podía avanzar gracias a mi fuerza mental. El dolor me tiró al suelo. El encargado intentó ayudarme a levantarme, pero se lo rechacé. Quería llegar por mis propios medios. Con el paso del tiempo, la noche empezó a caer y mi mente se nubló. En mi interior volvió a aparecer esa parte oscura de mí mismo. En mi imaginación me encontraba en una especie de encrucijada. Vi a mi amigo en el suelo, reclamándome por haberlo dejado atrás. Vi a mi novia, pidiéndome que me quedara con ella para siempre. Vi criaturas que intentaban arrastrarme al pasado. Mi versión caída me bloqueó el paso y me dijo que no pertenecía a ese camino. Me golpeó una y otra vez, hasta dejarme en el suelo. Cuando estaba a punto de rendirme, vi a Ava y a mi hija esperándome en la meta. No quería seguir siendo el hombre del que todos desconfiaban. Quería ser el hombre que se quedara con ella para siempre. Quería ser un padre presente, un compañero que protegiera a los suyos. Con esa idea en la mente, reuní mis fuerzas y enfrenté a esa sombra interior. Rompí con el miedo, me levanté y seguí adelante. De vuelta a la realidad, la meta estaba frente a mí. El público me animaba sin parar. Apoyé las manos en el suelo y avancé como pude, arrastrando las piernas, caídas, tropiezos, dolor, cansancio. Todo parecía querer detenerme. Pero dentro de mí solo quedaba una idea: ganar un futuro mejor para mi hija, para la mujer que amé y para todas las personas que alguna vez confiaron en mí. Finalmente, crucé la meta con un tiempo de 24 horas y 47 minutos. La gente estalló en aplausos. El encargado me abrazó con lágrimas en los ojos. No solo había ganado una competición, también había vencido a mi propia historia. Esta historia es un poderoso testimonio de que la redención y el cambio son posibles, aun cuando la vida parezca irremediablemente destruida. Jerseys nos muestra que la dependencia no solo atrapa al individuo, sino que destruye lazos, familias y futuros, arrastrando a quienes nos rodean a un abismo del que parece imposible salir. Lo más significativo es cómo las causas profundas de su caída, la violencia doméstica y el desprecio constante, no justifican sus actos, pero sí ayudan a entender cómo el dolor interior puede llevar a buscar refugio en vías destructivas.